el hecho de llegar a trabajar acá, porque yo antes decía voy a pintar, entonces las personas decían mira qué vida tiene esta persona que va a pintar, fíjate, como un hobby, como una cosa grata. Bastante tiempo en la idea de armar esta pintura. O sea, uno los cuadros los tiene que tener prácticamente en la mente, pero tú sabes que no hay ninguna idea que valga en la medida que tú no la haces gráfica. Tienes que hacerla en un boceto y allí comienza a crecer y a surgir esa idea del cuadro creativo, porque de eso se trata, Iba bien, no diga nada, no he comprado pintura porque si ya... no sabía hace cuándo iba a volver. No. ¿Pero qué querés, Rulio? Yo tengo, parece ahí. Yo tengo también, sí que... Ahí hay un... Se produce ya lo que uno quiere Un romance. del trabajo. Yo que me juro que pinto. La sombra de ahí. Yo tengo ganas de pintar nueces, pero ahora nica. Es mucho. Después de esto, No, después de está simple loca. huevo ya. No. ¿Y dónde vamos a salir? ¿En la tele? ¿Cómo va a resultar? ¿Y qué canal me veo? ¿Huevada? Cuando no se produce. Falta así que entre el pincel y la... Entre el Porque se pincel y tapa la como tela. que no me encuentro con el pincel. ¿No lo podríamos dejar como melón? En vez de huevo. O hacer un huevo revuelto mejor. Parecía que te veía en la casa. Sí, si una vez tomar una foto así. Bueno, siempre se ha consultado al arte en general, en definitiva a los artistas, de dónde fluye, cómo nace, cuál es la inercia, de dónde surgen las ideas relacionadas de la dedicación al arte. Una de esas se supone es nuestra infancia, que queda marcada muchas veces por cosas positivas y por supuesto tanto negativas como todo ser humano en el entorno en el cual surge. Y yo me puedo recordar que la imaginación desde niño es importante. La imaginación con tus juguetes que no eran reales, sino que era todo en la memoria. Tú mantienes muchas cosas en la memoria y con eso tú compartes amistades y creas un mundo que no sería virtual, sino que sería subreal, no sé cómo decirlo, porque es un mundo, primero que está dentro de tu imaginación.
Entre todas esas, por ejemplo, me recuerdo de haber visitado el taller de mi padre, que él tenía un taller de forjas, lleno de herramientas, imagínate las herramientas que había en antiguo, y yo creo que tengo bastante de mi padre porque a él le decían el maestro Salva en ese tiempo. Era porque era capaz de reparar todos los artefactos que ya casi no se, ahora todos desechables, pero en ese tiempo todo se reparaba. Y así también como él era capaz de construir en forjas, en fierro, muchas construcciones pequeñas, pero que tenía bastante arte dentro de su trabajo. También yo creo que la parte manual es importante en el desarrollo de las habilidades, que uno pueda tener más destrezas, porque en la medida que si uno se puede dedicar a construir determinadas cosas con mayor facilidades que otros, eso sí viene innato, yo creo. Gran parte de eso viene innato. Y todo eso lo puedo sumar a la actualidad, porque es una consulta que se realiza y yo creo que mucho de eso es lo que fue el cultivo para poder construirme en algún momento como dedicado 100% al arte. Una cosa importante es que en ese tiempo de niñez, que es lo que no se observa ahora, yo diría que fui bastante contemplativo de las cosas. También dedicaba por naturaleza, digamos, bastante tiempo a informarme a través de libros, a través de ilustraciones. Dedicaba tiempo, no necesariamente a estudiar, sino que a entender ciertas enciclopedias y ciertos temas también. Entonces lo que voy yo es que ha habido una dedicación, un tiempo para esa contemplación en el fondo de la lectura y de las imágenes, que muchas veces esta lectura viene con ilustraciones. Esa dedicación es la que por supuesto ahora no existe. Nadie está una tarde completa y horas en una instancia sentado en un determinado lugar. Que en ese minuto en mi casa había un cuarto y ese cuarto se preparó con una silla y un escritorio, y ese fue un lugar realmente importante porque fue un mundo de descubrir a través de, como digo, de enciclopedias o de libros que te podían facilitar. Bueno, dentro de los recuerdos, por ejemplo, hay una instancia de muy jóvenes que compartíamos con mi hermano mayor, Ricardo, y en la mesa donde trabajábamos y hacíamos nuestras tareas, él se comenzaba a dibujar estas historietas, y la verdad es que sin calcar, porque en eso nos teníamos que dibujar lo más parecido posible sin calcar, por supuesto, el dibujo. Y entre todos los casos yo lo observaba mientras yo también realizaba el mío, y lo observaba a media vista así, y fíjate que quedaba sorprendido porque era maravilloso lo que hacía. Yo creo que siempre le he dicho a Ricardo, quizás eso también fue un elemento importante, porque como que me exigí en superarlo a él. Si él lo hacía bien, yo decía, ¿por qué no? También los dibujos hacer mejor. Y allí teníamos una pequeña competencia que ahora es más interesante, y por supuesto que tiene mucho más sentido el hecho de haberme esforzado para tratar de dibujar mejor que mi hermano. Ese es un detalle importante. Como el cielo moja el suelo, como el aire enfríe el alma, yo te
distingo entre la gente. Como un ojo pendenciero que domina la nostalgia, yo me desnudo ante tu casa. Es una santa mentira pretender que te he olvidado, escapar lejos y hallarte, despertar pensando en tu sonrisa. Porque tendremos que recordarnos que antiguamente, no sé, en las casas no habían libros de arte, excepto una foto de Leonardo da Vinci y nada más. Entonces uno no tenía el alcance suficiente como está ahora, que estamos llenos de información y de imágenes que ayudan mucho. Es así como el concepto del arte en ese instante era la transferencia de los dibujos, de lo que tú hicieras, en la aproximación más exacta de la realidad. O sea, el arte era medido en el sentido de ser realista. Mientras más realista, parecido a lo que se estaba haciendo, era un 7 seguro. Entonces, en ese sentido, por supuesto que ha sido un primer concepto del arte, la imitación. Y la imitación, mientras más exacta, era mucho más bondadosa. Voy a pintar un cuadro, no es que sea de inmediato. Hay un proceso en el cual yo, por ejemplo, me siento aquí, observo y comienza a correr una imaginación tremenda porque la tela está en blanco. Y por lo menos lo que yo hago es una pintura que se gesta, no es copia de nada, te das cuenta, tú la estás gestando. Y para eso tiene que pasar todo por un proceso mental, primero, después estético, te das cuenta, tienes que concluir la composición. Así que este es un lugar de bastante tiempo en mí y en el desarrollo de las obras. No es que es una contemplación, pero al mismo tiempo una contemplación genuina, o sea, no está en ninguna parte, tienes que armar una estructura casi mental para poder hacer el cuadro. Bueno, por ejemplo, te cuento, en esta parte yo estoy trabajando con óleo, o sea, con acrílico, perdón, con acrílico, y el acrílico es un sistema que es muy rápido, porque tú al aplicar se seca inmediatamente, entonces tienes que degradar mucho. Ahora este cuadro, por ejemplo, es muy tradicional. Yo no es primera vez que estoy pintando un cuadro como este. Pero, y tú me dirías, ¿por qué? Porque fíjate que quizás nunca se logra determinar un tema, ¿eh? El tema como que continúa y tú le buscas diferentes puntos de vista a la misma idea. Te das cuenta, es un proceso. Y en este caso, que el cuadro es tan tradicional, que se ha pintado no exactamente el mismo, pero la idea igual te da mucho que hacer, y aún siendo un cuadro tradicional, yo creo que más tareas te da por lo que uno quiere encontrar en el cuadro. Yo no quiero que sea una imagen casi perfecta, ¿te das cuenta? No quiero una imagen fotográfica. Además, esto tiene que estar en un constante movimiento. La forma tiene que estar en movimiento. ¿Viste? Además, hay muchas tareas que hacer acá. Además, es una totalidad, tiene que tener una atmósfera fundamental que te lo haga de aquí del norte. Así que son cuadros que tienen un trabajo increíble, porque siempre te va a estar exigiendo algo. Yo te contaba de que el hecho de llegar a trabajar acá, porque yo antes decía voy a pintar, entonces las personas decían, mira qué vida tiene esta persona que va a pintar, fíjate, como un hobby, como una cosa grata. Y resulta que en el caso mío, que ha sido una profesión y es parte de mi vida, por supuesto que es de mucho verdad, mucho contexto en lo que tengo. Y estar inserto en una sociedad desde mi casa, desde mi hogar, y
insertarte en esto de pintar y de formular y de dar algunos parámetros de lo que puede ser la pintura, es aislarse. Habría que aislarse, que es lo que un poco me ocurre a mí, que uno requiere un espacio absolutamente a la manera de uno, libre de toda, como lo que sucede, libre de quizás de ruidos. Y un espacio, te das cuenta, conquistar un espacio, así como dicen, es como un templo, como dicen quizás los religiosos. Pero en este caso es como un templo, una cosa casi sagrada, aunque ustedes vean el desorden, no sé, pero es tu espacio donde tú puedes construir y desarrollar tus pensamientos. Y eso no es fácil. Chaco, ahí estas cosas tienen más alcance, tienen mucho alcance estos elementos, como te digo, de comunicación social, desde una foto, una entrevista, un texto, o lo que uno dice, es fundamental. Por eso que tiene que estar bien hecho y cuesta mucho hacerlo espontáneo, o sea, para que salga espontáneo y no salga como una clase. Lo que uno busca es que tenga relación directa con lo que se vive, o sea, me refiero que tiene un contexto de identidad, tiene un contexto de ideas, desde el punto de vista social. Esta idea de los bailes religiosos es todo un mundo, ¿no? Y los músicos, la gente con tanta fe que sigue esto y creencia. Además que arrastran a toda una familia y arrastran a toda una sociedad, como hemos visto en las grandes procesiones que son de miles de personas las que conforman eso. Así que está pasando de todo en ese instante de la procesión. Yo te comentaba y te decía de que uno de los aspectos más importantes es la idea de lograr una identidad que tenga relación el cuadro con tu sociedad. Por eso se dice que tiene que cumplir un rol el arte. Y el artista tiene que cumplir una tarea que es apuntar a todos los elementos sociales que suceden en nuestra instancia. Te das cuenta que pueden ser desde el punto de vista de la justicia, de razones sociales u otras. Este es el recorrido todos los días. ¿Sí? Este es el metro. ¿Ah? El metro de Antofagasta. El metro de Antofagasta. Durante 5 años me tocó dirigir la Academia de Bellas Artes de la Universidad del Norte. Sin embargo, a partir del año 66,
se crea el Departamento de Artes Visuales de la universidad, que comienza a otorgar 2 títulos, licenciatura en arte y pedagogía en artes plásticas. El año 74, casi inmediatamente después del golpe militar, me toca recibir a Juan Salva como alumno. Creo que lo tuve primero en el curso de dibujo, un año completo de dibujo estructural de la figura humana, composiciones con objetos, figura humana. Y al año siguiente lo tuve en el taller de pintura monocroma, ¿no? De monocromo. Es ahí donde yo descubro a Juan Salva. No lo recuerdo mucho en el curso de dibujo, pero sí tengo muy patente su trabajo en el curso de pintura con un solo color, blanco y siena tostada. En aquellos años el curso de pintura, estudio de los valores tonales, luz, media tinta y sombra, duraba un año completo. Los 2 semestres eran de pintura monocroma. Y Juan, recuerdo que él se destaca hasta el punto de que en el salón anual de alumnos, donde se exhiben incluso paisajes urbanos trabajados en monocromo, esa obra despierta el interés en un académico de la universidad que adquiere su obra. Es decir, Juan Salva, ya siendo alumno, comienza a despertar el interés por su labor creadora. El arte no es muy bien que tenga rentas o un futuro propicioso como todo el mundo quisiera. Y yo lo que siempre he afirmado es que en cierta medida cuando se tuvo que dar las pruebas para optar al ingreso a la universidad, sinceramente yo logré quedar en una ingeniería, en mina, me recuerdo. La otra carrera era geomensura, que me interesaba, y la tercera era la instancia del Bellas Artes. Y en el minuto, por supuesto, de decidí Bellas Artes. Y de allí, por supuesto, el camino fue completo y sin mayor problema. Y hasta el día de hoy agradezco haber decidido esa carrera que me ha permitido realmente un desarrollo de todas maneras plástico, artístico. Yo lo recuerdo en mi taller de pintura monocroma porque pienso que de alguna manera en la pintura de Juan Salva siempre ha primado su trabajo trabajando con un color, con 2 colores, con 3 colores. Él nunca ha utilizado toda la paleta para trabajar. Siempre se ha mantenido unido a una disciplina de los valores tonales, donde lo más entrañable tiene que ver con juegos de luces y sombras. Aquí en Antofagasta no existía nada más que esa escuela de Bellas Artes de la Universidad del Norte y que vivió justamente nuestra única generación, prácticamente una generación, y luego terminó por cerrarse la carrera, o sea que fueron pocas las personas que pudimos ingresar. Yo me acuerdo de que en el examen habían, por ejemplo, nosotros entramos como 10 personas a Bellas Artes, y de los 10, por supuesto, mis amigos y compañeros, por supuesto, que se tuvieron que, al terminar los estudios, tuvieron que irse. Y así como todos mis amigos, la gran mayoría no se quedó aquí en Antofagasta.
Yo soy uno de los pocos pintores que me quedé aquí en Antofagasta. Todas las otras personas están en Europa y repartidos en el mundo, por decir así. El año 75 entré a estudiar la carrera de licenciatura en arte, en la cual desde esa fecha hasta el día de hoy han pasado más de 30 años, más de 35 años más o menos. Y he tenido una actividad, digamos, constante, o sea, creo que he sido súper consecuente con lo que pensé antes de entrar a estudiar y he seguido en este camino, digamos, sin haber tenido interrupción alguna. Cuando yo llegué a la universidad y empecé a meterme en el mundo del arte, no habían todos los medios que hay ahora de información, de tal modo que no estábamos tan invadidos. A lo más llegábamos a una revista, una fotografía, de pronto unas películas, algunas cosas por el estilo. Pero ese acercamiento, ¿verdad?, con la cosa general, con la cosa internacional, no era tan directa, tan rápida. Por lo tanto, uno como que tenía que pensar mucho qué es lo que quería hacer y tratar de agarrarse a una idea, ¿verdad?, y tratar de sostenerse en eso. Bueno, en estos años que la verdad es que fueron bastante tensos, porque nosotros íbamos ingresando a estudios superiores con un cambio total en nuestra sociedad chilena y que por supuesto fuimos afectados todos en esta posición política. Por lo tanto, el desarrollo nuestro fue, diría yo, relacionado directamente con los aspectos políticos que en este minuto existían, que no eran nada favorables, por supuesto, para nosotros. A partir del 73, uno no podía ni siquiera confiar en los alumnos que tenía. Entonces uno tenía que armarse de paciencia para irlos conociendo gradualmente, lentamente, y con los años pudimos realmente decir, podemos confiar en este alumno o realmente tal alumno nos provocaba un desconcierto, es decir, existía el soplonaje, de tal manera de que incluso funcionaba a nivel de alumnos. Evidentemente que a Juan, a Jaime Cabreras y a otros les tocó vivir todo el drama. Ellos estaban de parte del proceso democrático que se había derrumbado. Pero ellos tuvieron también que comenzar a tratar de sobrevivir en un clima muy adverso. Lo recuerdo a Juan, siempre lo recuerdo junto a Jaime, haciendo algo en Antofagasta, abriendo un taller. Además, yo tuve una situación bastante difícil, como muchos, porque por el costo de la universidad, que fue realmente, marcó yo creo a mi familia por el hecho de que se consumía mucho gasto y que no estábamos quizás en tales condiciones para poder solucionarlo. Así como en la universidad muchas veces, si tú no tenías pagado los aranceles, tú no podías ingresar a clase y cosas de ese tipo. Entonces la verdad es que esta generación fue bastante afectada por lo que te contaba. Ya terminamos el año 80, cuando nos titulamos, nos encontramos con una realidad que no era la realidad de la bohemia, no era la realidad del trasnoche, del vino, del curel. Nos encontramos con una realidad totalmente contraria, o sea, adversa, porque los dos terminamos, no yo con Juan, no terminamos casados, pero él con su señora y yo con la mía, terminamos, digamos, siendo papá y terminamos cesantes. Entonces era una cosa súper complicada el poder sobrevivir, el poder, digamos, enfrentar el medio, y la pregunta era, ¿para qué crees que estudiamos arte? O sea, ahí fue un aterrizaje fuerte en la cual ya había que plantearse no tanto problemas existenciales en torno al arte, sino teníamos que plantearnos problemas reales de lo que era la sobrevivencia. ¿Qué hacen estos pintores? Entre paréntesis, nos fuimos mucho lo que terminamos la carrera,
y no somos muchos los que estamos dedicados a esto. O sea, cuando yo hablo de dedicación es que funcionamos las 24 horas del día en torno al arte. De Juanito, muévete, chato. Siempre hubo una tarde en que te tuve, dos flores unidas en el centro, tu corazón blando como nube, flota en tus ojos el encuentro, levantar palabras en el vientre, dibujar fantasmas en la espalda, tus ojos supieron despegarse del eterno ruido en mi cabeza. Las hojas no están y se me abre, recuerdo altivo en la memoria, todas se me escapan por el aire, tus ojos quitarán la vergüenza. De las niñas. Pues sería ya, no empezaría a decir ya, vos, Claro. enséñate otra cosa. Los alumnos dicen no han salido pintando y hablar ni chuncho, eso es lo que dice el Andrés. Claro, Está bien. podría ser, pues. Claro. En la mayoría de los casos, en la mayoría de los profesores terminan enseñando lo mismo o enseñan lo que ellos quieren que aprendan. En una exposición yo le rendí el minuto de homenaje a Ronald Clooney, que había fallecido. ¿Te acuerdas? Sí, pues. En la norte, Sí, o sea, en la Antofagasta. en Antofagasta. Fíjate que me contaban ayer de que sacaron la sala de ahí. Claro, pues, Juanito. Por eso don Waldo ya no pudo poner No sabía. la última exposición y la hicieron oficina. La última exposición que hizo fue la de don Waldo, la plástica antofagastina, y la hizo Lo que no. costó hacer esa sala bonita, ¿te acuerdas? Y La ahora... Universidad de Antofagasta. Sí. Sí, la sacaron. La última exposición fue la plástica antofagastina. Bueno, aquí estamos en un espacio y en un entorno que he vivido bastante en este... En este taller hemos vivido bastante tiempo y la verdad es que yo aquí en este ámbito, al lado del taller tenía está la panadería, una panadería como se ve en Antigua y que emite tanto ruido, entonces ya me hice compañero de esos ruidos de todo el día, de las máquinas que ellos tienen. Así que ha sido parte también de estos momentos. ¿Qué creéis que piensan ellos de ti? No sé, yo me encontraré un poco, no sé, como me dijo Daniel, ayer me dijo un término, qué raro este caballero, me dijo, por mí. No, yo encuentro que sí, pues imagínate, uno tiene otros horarios, uno hace otras cosas, ellos tienen que trabajar 8 horas ahí y allá. Hay veces que hay edificios como el que está allá, yo me demoraba en hacer 2 cuadros de los grandes, por supuesto, y el edificio casi lo construyeron, pues, o sea, hay unos tiempos que son muy diferentes. Y cuando tú llegaste ese edificio no estaba. Claro, ahí tienes tú la modernidad, como los procesos, cómo van cambiando. También yo cuando he pintado unos cuadros grandes, tuve que hacer un corte allí, ¿te das cuenta? Corte para que salga el bastidor, y tuve en otro momento que desarmar acá el balcón, porque el cuadro no diagonalmente no me daba, entonces tuve que desarmar esto. ¿Ya? Y esta es una casa que se ensambla, y de aquí llevarlos hacia el balcón y por allí bajar los cuadros. Entonces yo constantemente durante todo este tiempo subo y bajo cuadros por el balcón tremendo. Entonces las personas, no sé lo que dirán. Dirán que me va muy bien, no sé. Para mí la obra de Juan es casi un fenómeno de naturaleza. Yo incluso tuve que inventar
una palabra para describir un poco el quehacer creador de Juan. Y he hablado del estilo aluvional de Juan, que prácticamente cuando se desencadena arrastra todo. Arrastra materias orgánicas, piedras, barro, agua, ¿no es cierto?, figuras humanas, todo a través de una dinámica composicional que incluso de vez en cuando, de repente, pone en peligro incluso su estructura composicional, porque la fuerza interna es más poderosa que la parte, podríamos decir, racional del pintor. Una mañana tediosa, tengo zapatos sobre zapatos, tengo un paraguas al borde del suicidio, tengo una mirada triste sobre mí y un sinfín de centollas colgando de mi espalda. Centollas colgando de mi espalda y una tarántula incrustada en mi pecho y una tarántula incrustada en mi pecho. Su dedo me acaricia, abriéndome una herida. El roce de su mano dibuja el cauce de mi abismo. Más tarde a fiscalizar y todo eso. Claro, más o menos está fácil. Sí. Está fácil acá. Sí. O sea, es como donde se ponen los mejores cuadros. El frente, ya por una claro. cosa de recorrido, sí. Son estos. Entonces, esos tres tienen que ir ahí. Pero es que es tan interesante, oye, el asunto de que a veces, por ejemplo, el dibujo es pequeño. El dibujo que tú haces es la idea del dibujo, es la idea, no es que tú hagas el dibujo. Por ejemplo, yo siempre quise acá que en el cuadro, en el espacio del cuadro, pasara una cosa llena de imágenes. ¿Qué te lo digo? Entre esto y eso que está abajo. O sea, que este espacio que te estoy indicando, todo esto que sea una cosa así, ¿bien? Que pasa por el cuadro. O viene. Abajo se logró y arriba un poco. Entonces te queda como flotando. Las figuras quedan haciendo figura y fondo. Bueno, los cambios sociales en un minuto son absorbidos totalmente por uno, ¿cierto? Por todos. Y entre esos cambios, por ejemplo, yo les decía a mis compañeros que estábamos en un rol protagónico desde el punto de vista de los reclamos contra la dictadura. El advenimiento de la democracia nos planteaba, decía yo, una cesantía de expresión. Decía, ¿cómo vamos a reclamar, cómo vamos a pintar si el advenimiento de la democracia ya lo tenemos? Por lo tanto, nos sentíamos como no saber dónde, cómo hacerlo.
nos quedamos con un valle, con un vacío a la llegada de la democracia. Y de allí, por supuesto, que un desarrollo mucho más pausado de los tiempos que uno puede dedicar, y ya no estábamos tan exigidos como fue la época anterior. Y quizá eso también, por supuesto, que colaboró a desarrollar mejor nuestro quehacer. Me refiero a una tranquilidad mayor para poder desarrollar el trabajo, en el caso mío, de la pintura. En un momento tuvimos que hacer aquí nosotros, el grupo que te cuento, que somos muy pocos, en años difíciles iniciamos la Escuela de Bellas Artes, ¿cierto? La escuela la iniciamos con bastante instancia. Posteriormente conformamos una asociación que es la PES, y en la cual fui el primer presidente que tuvimos. Y bueno, y allí surgió, y ahora por supuesto siguen evolucionando la PES. Te quiero decir que en Antofagasta por primera vez se ha conformado este grupo de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile. Y eso es un gran logro, yo creo. Que con suerte lo tenemos físicamente, porque antes no teníamos dónde hacer la reunión, en el 5º piso del teatro o en la Casa de la Flor, ¿cierto? Y ya eso es incómodo. Más bien vale un lugar como este, y para eso es para que hagamos reuniones periódicas. Y el tercer punto de la reunión es la idea de tener un motivo de reunión, que es el propósito de participar en un proyecto Fondar como asociación gremial, porque tenemos la parte jurídica, y esa es una gran cosa que se hizo el año pasado. Por lo tanto, nosotros tendríamos que ver una actividad de ese tipo, y si lo hacemos bien, podemos ganar esa actividad. Entonces, lo que necesitamos son ideas de qué proyecto vamos a hacer. Pon tú un encuentro con la gente de la segunda región, pon tú un encuentro entre nosotros, no sé, una exposición, no sé. Esas son las ideas que tenemos que comenzar a pensar. Creo que Antofagasta no tiene una personalidad como tú lo comparabas con Valparaíso. Muchas ciudades del sur y de todos lados la tienen. Se la han hecho. Entonces, lo que pasa es que yo creo que primero tendríamos que plantearnos como grupo, como APES, cuál es nuestra personalidad. ¿Y tú abres el portón de esta dieta? Oye, está abierto, ahí se lo pasaste. ¿Qué hora es, Carlos? ¿Qué hora es? 10 para las 11. Ingrid, se levanta la sesión 10 para las 11. A las 22. Yo creo que hay que hacerlo acá, si no hay otros Claro, no, pero que tener fondo y hacer otro taller para poder construir, pero dice que eso no se puede. Pero que se implementar o se ayudar. Chao, Jaimito. Chao, Juanito. Chao. Bueno, en el plano plástico, y en el caso de mi desarrollo, por el hecho de haberme quedado en esta ciudad, que es una ciudad tan diferente al resto de nuestro país, porque es una ciudad minera, es una ciudad de trabajo donde poco arte existe, la verdad. Así que es vivir siempre en una situación donde poco arte existe, en todo sentido. Poco se cultiva, imagínate que las carreras se cerraron, por lo tanto el protagonismo lo tuvimos que tomar con decisión pocos profesionales en esta área. Una colita de zorro, Claro. pero crecen siempre en estos arbustos así Sí, abundantes. sí. Bueno, en el mar puede ser que menos abunde, porque el agua, el aire... La fotografía tener un primer plano o como tú dices, desentona. No corresponde. Yo creo que va a depender el lugar en la foto. Una etapa importante de mi vida fue que la familia, por supuesto, comienza a evolucionar
Y así como mis hermanos se fueron de la casa, y en un minuto quedamos solo con mi mamá, viviendo un tiempo solo, después de haber tenido tanto flujo familiar. Y esos años también son importantes porque tú notas que además los hermanos se van por otras situaciones, no se van quizás llenos de voluntad. Y eso también te va marcando porque te empieza a dejar un poco solo y a decir los por qué la vida, los por qué evolucionan así determinadas familias. Así que esa instancia de quedar un poco solo, sin la compañía de los hermanos, yo creo que es un proceso natural, pero al mismo tiempo también se va produciendo no un caos, pero realmente un cuestionamiento respecto al desarrollo de la vida. Bueno, y eso por supuesto tiene relación con la instancia de que mi mami ya tenía sus años y la verdad es que no se puede abandonar una madre. Al mismo tiempo, el proceso de mi familia es mi padre, que a los años después de tanto trabajo, por supuesto, también tuvo su término de vida en esa época. Posteriormente también mi hermano, que estaba estudiando en otra ciudad, en Concepción, con estos cambios políticos tuvo que sumarse al exilio, un exilio esforzado, no voluntario. Y en ese minuto él llega a Antofagasta y me dice: Juan, vámonos, tenemos que irnos. ¿Y dónde nos vamos a ir? Bueno, sacamos un atlas y organizamos, y Ricardo, como estudió historia, sociales, sociedad, él manifestaba las posibilidades de dónde más o menos ir al exilio. Y en ese minuto yo le decía que la verdad es que no puedo acompañarlo porque mi padre me había dado un mensaje de decir que por siempre cuida a tu mami. Y desde ese minuto que me lo dijo mi papi, que después no lo vi nunca más, por supuesto que me quedé con una cosa tan natural que nunca sentí la necesidad de tener que irme y abandonar a mi madre. Todo lo contrario, así que por eso creo que lo hago con mucha verdad y naturalidad interiormente, porque ese mensaje por supuesto que lo he cumplido, creo, estando con ella, y que hasta el día de hoy ha sido mi gran compañera. Y en este caso también es muy importante que dentro de toda la familia, mi hermano no alcanzó a terminar sus estudios superiores, que los terminó en Londres, y yo por supuesto vengo siendo el primer profesional de mi familia, el primer profesional de la generación universitaria, por supuesto. Entonces eso, no sé, te da una dimensión diferente, y sobre todo artista o de bellas artes, imagínate. Claro, y lo hago de verdad, no como a lo mejor, podría haberme ido antes, ¿me entendí? Por eso lo hago con la naturalidad, de verdad, o sea, no tengo ninguna que vámonos, no. A lo mejor lo que habría que haber hecho es eso, irse, como todos se fueron, todos mis amigos se fueron. Sobre zapatos. Tengo un paraguas al borde del suicidio. Tengo una mirada triste sobre mí. Y un sinfín de centollas colgando de mi espalda. Y un sinfín de centollas colgando de mi espalda. Y una tarántula incrustada en mi pecho. Y una tarántula incrustada en mi pecho. Guardo en mi cuerpo cicatrices, que guarda mi cuerpo cicatrices. Su dedo me acaricia, abriéndome una herida. El roce de su mano dibuja el cauce de mi
afuera, de todo. Le dije, ¿sabes qué? He buscado por todos lados, pero es tan difícil, weón. Sí, me dijo, pero ya le... Pero ya se le ha dado muchas facilidades. Sí, le digo yo, sí, lo entiendo la facilidad, pero también es re difícil, pero es que nosotros no podemos esperar eso. Así que me dijo, don Juan, yo espero que de aquí, no sé, usted me tiene que dar una fecha, no esté acá. Viste que sacamos los cuadros. A ver, esto es un... Y aquí está el otro, ¿eh? ¿Ah? Está la araña. Aquí ya voy a quedar el video. Chato, es muy fuerte esa cosa. No sé. Juan ha sido un muy buen, muy buen, digamos, exponente de lo que es la pintura mural, porque sus trabajos son realizados en forma seria,
responsable, con un conocimiento de la técnica, porque tuvimos que estudiar muchas técnicas y desarrollarla en vivo. Y eso yo creo que a Juan le ha servido para realizar su serie de murales que se encuentran en nuestra ciudad. Bueno, aquí tengo la oportunidad de poder mostrarle un mural que realicé hace algunos años y que fue donado justamente a la Casa de la Cultura, que es en la cual nos encontramos. Aquí a mi espalda, por ejemplo, vemos que son 3 piezas que componen el mural y que fueron, por supuesto, emplazadas en esta caja escala que se ven y se pueden apreciar como una totalidad, aún estando separados. La temática y el entorno de la cual trata es por supuesto, de la identidad nortina y que ha sido con una técnica acrílica. Quizás esta composición, diríamos, no fue una de las primeras, pero casi una de las primeras intenciones que tuve de ampliarme desde el punto de vista de la composición. Y así como en algunos cuadros de aquí, del mural, he sumado, o se han ido sumando varias ideas, te das cuenta, y son reunidas, pero con una composición que obedezca a las características del mural. Entonces, en definitiva, es como la suma de varios cuadros y varias ideas que se instalaron en una sola dimensión. Bueno, hay una tremenda diferencia entre lo que puede ser un cuadro y lo que puede ser una pintura mural. La pintura mural exige de todas maneras una composición y una ejecución muy diferente, debido a que debe ser observada de a una distancia mayor. Por eso que es de grandes dimensiones, pero no quiere decir reunir varios cuadros y unirlos todos para hacer un cuadro grande. No, requiere igual los elementos de composición como el punto áureo, por ejemplo, el punto de mayor interés, que tiene que ser concentrado y que la forma tiene que ser una forma que sea inmediatamente recibida desde el punto de vista perceptual. Así como tiene que ser pregnante, como se dice en primera instancia, la idea. Además que se debería también de participar con el entorno arquitectónico en la cual se encuentra. Así es que eso, que ojalá quede muy claro que una pintura mural tiene sus propias características y no es un cuadro grande ni es la suma de varios cuadros la que te pueden hacer esta composición. Ya, pues. No vamos a borrar el cuadro, vamos a trabajar sobre esta tela que se pintó, que la pinté, pero que no me da ninguna solución a lo que yo quiero. Y por lo tanto creo que no va a ser ninguna dificultad trabajar sobre ello. En este caso lo que voy a hacer, voy a insistir en mis cosas, ¿ya? Que es increíble, ¿eh? Porque nadie lo pudiera parecer, ¿te das cuenta? Voy a insistir sobre unas ideas que yo tengo que creo que son mucho más valederos que lo que estaba trabajando. Y esto es increíble porque es interrumpir quizá un trabajo por largo tiempo, un trabajo de largo tiempo que se hizo, pero que no es satisfactorio en ningún minuto. Por eso que quizás el hecho de sobrepintar es una tarea que nadie la entendería. Creo que nadie entendería una tarea. Se puede ir logrando, es como una armonía del color, independiente del tema. El tema es uno y el color es otro. Entonces hay algunos cuadros que te permiten mucho más armonía de color
que de forma. Y eso es lo que quiero recuperar de este trabajo, que han sido horas de haber planteado una armonía, pero que voy a hacer un tremendo cambio de composición, como se puede decir, ¿eh? Bastante grande el cambio. Claro. No importa que no lo entiendan. El problema es mío. El problema es mío de lograr esto, de lograr lo que uno quiere, que es más que loco, ¿eh? Viste, ahí estoy dando una superficie y estoy apoyando un color, como es en este caso un azul, con una cierta como transparencia que se van a ir dando a futuro. Ahora no se van a ver mucho. Entonces son los estados personales que uno tiene respecto a la pintura, el valor que uno le da a la pintura. El otro día te contaba que estaba acá y estaba así como ahora, ¿eh? Oye, estaba así como ahora, y aquí estaba Peluche y el Rocky, y ¿sabéis qué? Y estaban yo pinto y me doy un paso atrás, estoy acá, y estaba el Peluche mirando el cuadro, y el Rocky mirando el cuadro, entonces yo venía para acá, hacía así, y los gallos miraban lo que yo hacía, igual que persona. Oye, increíble, realmente increíble. Yo hacía algo y miraban para allá, ¿me entiendes? De la parte del cuadro. Hacía algo allá y miraban para allá. Ya, o les dije, ya váyanse. Parecían personas. ¿Y cómo ha sido volver a pintar en la casa? Complicado. Uf. Tú no sabés porque... No sé, realmente es difícil. Pero yo cuando estaba chico, ¿tú pintabas en arte? Sí. ¿Te acuerdas que pintaba ahí grande? Igual grande. Yo creo que pintaste hartos cuadros en la casa. Y era como fácil antes. Ahora voy a lo mismo, ¿eh? Ando en esa búsqueda de aproximarme al territorio. Al territorio. Es objeto de estudio porque no hay personas, no hay gente que se dedique 100% a las artes, no hay. Aquí en nuestras regiones no hay. Te das cuenta, y el hecho de yo haber sido un tremendo osado después de mi profesión e insistir en mi desarrollo de vida, es único. Digamos, habrá otros amigos, colegas, qué sé yo, pero hablemoslo claro, en nuestra región es muy poco, la gente fallece rápido. El fracaso es más rápido del éxito. Por lo tanto, mantenerse en una situación en la cual sea vigente es difícil. Hacer una exposición como esta es tremendo, es una vida que va. Entonces nadie va a dedicar su vida para hacer una exposición y esto. Entonces yo creo que el arte es inherente de que tus pensamientos al arte, independiente que hayas estudiado o no el arte. Entonces es inherente, es una cuestión, una vocación, es una vocación. Se es así. Entonces el hecho de que los profesores, los alumnos hablen de mi pintura, por supuesto que es un tremendo honor. Es un tremendo honor porque muchas personas somos gestores de la cosa. Nosotros somos los protagonistas, somos los que estamos haciendo la noticia. Pero para hacer noticia hay que hacer una exposición, tienes que trabajar, y eso tiene un costo, que ese costo no lo paga nadie. ¿Te das cuenta? Es un costo interno totalmente, de vida.
transmite algunos sentimientos. Tú me dijiste que era como una persona con pena, ¿verdad? Era una salida como acumulada. Ya. Eso se llama textura. Acá nuevamente vemos que es el tema de Juan Salva. Un trabajador. Sí.